Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Últimamente hemos estado viendo el énfasis que el autor de esta carta le da a la limpieza a través de los ritos de purificación del sistema levítico. Pero lo que hasta aquí nos ha ido mostrando a través de estos ritos es que jamás llegaremos a estar limpios del todo, que el pecado está tan incrustado en nuestra carne que es imposible para el ser humano librarnos de esta lacra del pecado por nuestros propios esfuerzos. Por eso, y en contraste con los ritos de purificación del Antiguo Pacto, vimos que lo único que puede limpiarnos de toda nuestra suciedad, que el único sacrificio que nos puede dar perdón es la sangre derramada de Jesucristo, pagando por nosotros en la cruz del Calvario. Es lo que nos muestra el versículo 23, que si fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, entonces las cosas celestiales mismas, las cosas que estaban siendo representadas por el tabernáculo y por sus muebles en el Antiguo Pacto, estas cosas necesitaban, pues, mejores sacrificios que pudiesen, por fin, limpiarnos de verdad. Y no existe mejor sacrificio que aquel que se entregó a sí mismo y que pudo entrar con su propia sangre en el verdadero santuario donde habita Dios. Versículos del 24 al 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Es aquí a donde quería llegar el autor de esta carta, el contraste entre la purificación simbólica y superficial del sistema levítico con la verdadera limpieza que efectúa la sangre de Jesucristo sobre las cosas celestiales. Y vimos que las cosas celestiales a las que se refiere y que hasta entonces habían estado representadas por el tabernáculo y por sus muebles y que se purificaban con la sangre de los animales sacrificados son, entre otras, estas cosas celestiales, nuestra conciencia. Nuestra conciencia limpiada por la sangre de Cristo para que podamos acceder a la presencia de Dios mismo. El nuevo pacto en sí, o sea, el nuevo compromiso que Dios ha establecido con nosotros y que podemos ver en el Nuevo Testamento, compromiso que está rociado, sellado con la sangre de Cristo. Todo el pueblo de Dios, porque todo creyente ha sido elegido para obedecerle y para ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y es que gracias a esta sangre nos reconcilió entre nosotros para poder tener comunión los unos con los otros. Y este milagro que produce en nosotros la sangre de Jesucristo se llama comunión cristiana. Otra figura que se rociaba con la sangre de los animales era el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y hoy el tabernáculo de Dios en la tierra es su iglesia cuando está reunida. La iglesia, cuando nos juntamos como congregación, Dios nos ve rociados por la sangre de su Hijo Jesucristo. El candelabro, otra figura de la realidad que es la luz de Cristo, un candelero que en el Antiguo Pacto se rociaba con la sangre de los animales sacrificados para que, una vez ya limpio de contaminación, alumbrase el tabernáculo. Así es la luz de Cristo, luz que alumbra al mundo a través de nuestro testimonio, un testimonio que solo puede ser válido para Dios si ha sido previamente limpiado por la sangre de Jesucristo. La mesa de los panes de la proposición es la mesa donde se colocaban esos 12 panes en representación de las 12 tribus de Israel. Esa mesa es en la que hoy nos sentamos en la cena del Señor. Recordad que esos panes se ponían sobre la mesa y solo lo podían comer los sacerdotes. Y en el nuevo pacto Jesús nos hizo sacerdotes para Dios.
Así que la sangre de Jesús limpiando esa mesa hace que podamos tener comunión con Él y entre nosotros. Lo mismo pasaba con el altar del incienso, una figura que tenía que ser rociada con la sangre cada año. El nuevo pacto, el incienso, ¿recordáis cuál era? El incienso eran las oraciones de los santos que podemos ver en Apocalipsis 5:8. Oraciones que pueden traspasar el velo y llegar hasta la presencia de Dios en el verdadero lugar santísimo donde Él habita. Algo que solo puede suceder gracias a la sangre rociada sobre ellas por el sacrificio redentor de Jesús. Así que, resumiendo, nadie puede acercarse a Dios sin cubrirse con esta sangre. Ni aquí puede pedirle nada. Dios no escucha a nadie que no se haya rendido a su Hijo Jesucristo. Ni al morir nadie podrá acceder a su presencia si previamente no se ha cubierto con esa sangre. ¿Por qué? Porque hay una ley de Dios que dice que los hombres mueren una sola vez y después de esto, el juicio. Juicio que ya tienen perdido porque no hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pronto volverá. Sí, ven, Señor Jesús. Hebreos 9, versículos del 27 al 28. Estos dos versículos nos dicen explícita e implícitamente algunas cosas, todas ellas muy sencillas de entender y que hoy vamos a exponer. Primero, que todo hombre morirá una sola vez y justo después Dios emitirá un veredicto sobre toda su vida. Segundo, que el Hijo de Dios, siendo 100% Dios, se encarnó como hombre y que si no hubiese sido 100% hombre, no habría podido morir. Tercero, que precisamente por ser hombre solo pudo ofrecerse una vez en sacrificio. Cuarto, que su sacrificio fue aceptado por el Padre llevando el pecado de muchos, no de todos, sino de muchos. Y quinto, que por último volverá a por su pueblo, completando así su salvación. Este es el tema y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. La muerte del hombre y su juicio final, versículo 27. Segunda parte, la primera venida de Cristo, versículos 27 al 28, primera parte. Y tercera parte del sermón, la segunda venida de Cristo, en la última parte del versículo 28. Primera parte. La muerte del hombre y su juicio final. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La muerte del hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y para que lo guardase. Y mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo. De todo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, solo de un árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre desobedeció y como consecuencia el hombre muere. La muerte es el resultado de la desobediencia de nuestros padres y de la nuestra propia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Todos nosotros, pecadores, hijos de pecadores, miembros de una raza caída por el pecado, estamos bajo el salario del pecado, que es la muerte. La muerte le pone el punto y final a nuestra vida aquí en este mundo. La muerte es una orden de Dios y comienza desde el mismo momento en el que fuimos concebidos. Así que Dios ordenó que los hombres muriesen y además solo se muere una vez. Dios ha ordenado que los hombres mueran y que mueran solo una vez.
Y esto significa que una vez que hemos muerto nos espera otra realidad diferente que nada tiene que ver con este mundo que conocemos. Y es que la muerte pone el final a nuestra vida aquí sin posibilidad de retorno a este mundo como a muchos les gustaría. La Biblia dice que nacemos una vez y que morimos una vez, que solo tenemos esta vida, que nadie tendrá otra vida que la que tiene aquí, que solo tenemos una oportunidad de vivir. Nada que ver con las religiones orientales que dicen que cuando te mueres tienes la posibilidad de reencarnarte para ir mejorando y purgar tus pecados. A muchos les gustaría pensar así, de hecho lo hacen. ¿Por qué? Porque si tuviésemos esa posibilidad, o sea, volver a nacer de nuevo, viviríamos en esta vida como quisiéramos. Porque ¿para qué mejorar si total tengo una oportunidad más adelante? Pero esto no tiene nada que ver con la realidad que Dios ha establecido. Por eso es muy importante conocer esa verdad y apreciarla para no engañarnos. Por toda la Biblia Dios nos confronta con esta verdad, la fragilidad de nuestra vida, la verdad de que solo se vive y se muere una vez. Por eso lo más importante aquí no es si podré conseguir mucho dinero o no, si podré casarme o no, si podré tener una buena casa o una buena posición o no. Lo más importante aquí es estar preparados para ese momento en el que todos moriremos, porque después de la muerte habrá un juicio. El juicio. A nadie le gusta ser juzgado, pero ¿sabéis por qué? Porque todos sabemos que saldríamos perdiendo en ese juicio. Si una persona está convertida de verdad, y no como una excusa para no rendirse al señorío de Cristo, sino convencida de verdad de que su existencia en este mundo sería saldada con una tajante aprobación de Dios, yo estoy seguro que estaría deseando que llegase ese juicio para poder demostrar su valía. Pero todo el mundo le teme a la muerte, porque en el fondo todos sabemos que después seremos juzgados y que Dios no va a pasar por alto nuestros pecados. Así que solo tenemos dos opciones: o creer lo que la Biblia dice, que Dios existe, que todo lo creó Él, que es soberano y por lo tanto que debemos relacionarnos con Él siendo responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer, o engañarnos, pensando que solo somos materia y por lo tanto que somos irresponsables, que no hay nadie que vaya a pedirnos cuentas de nuestras acciones u omisiones, que Dios no existe y que si existe nos dejó a nuestra suerte y por lo tanto no nos pedirá cuentas. A mucha gente le gusta esta última opción porque es muy atractivo no tener que dar cuentas a nadie de lo que hago en mi vida. ¿Quiero lo que tiene el otro? Se lo quito. ¿No me apetece ser fiel a mi mujer? Pues la cambio por otra. ¿Me viene mejor no responder a mis compromisos? No lo hago y engaño en los negocios. Pero es muy infantil pensar así porque daremos cuenta. Y daremos cuenta en un juicio al final de nuestras vidas. Nadie escapará al juicio de Dios. Nadie escapará al juicio de Dios y lo que es peor, en ese juicio nadie podrá sostenerse en pie delante de Él porque, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero si esto es así, y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿cómo podríamos preparar este juicio con garantías de éxito sabiendo que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno? Pues solo hay una manera: refugiarnos bajo la sangre de su Hijo Jesucristo. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esto es a lo que vino en su primera venida. Segunda parte del sermón. La primera venida de Cristo.
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Sabemos cómo lo hizo, lo hemos escuchado muchas veces. Casi seguro que en cualquier sermón de los que hemos escuchado en nuestra vida hemos oído que Jesús se sacrificó a sí mismo para salvarnos y que gracias a su muerte expiatoria obtenemos el perdón de todos nuestros delitos y pecados, esos delitos y pecados que nos condenaban a muerte en el juicio que nos espera y que ya teníamos perdido antes de empezarlo. En estos versículos vamos a ver lo mismo. Hoy vamos a ver la salvación de nuestro Señor, pero desde un ángulo diferente, un ángulo que nos dará una perspectiva todavía más profunda del milagro que supuso la obra de salvación de Jesucristo en su primera venida y cómo la completará en su segunda aparición en la tierra. Y como estamos en Hebreos, pues vamos a tener en cuenta el contexto en el que el autor de este libro nos ha venido diciendo últimamente. ¿Cuál es el contexto de los últimos capítulos? El sacerdocio levítico, ¿de acuerdo? Vamos pues a ponernos en contexto, así que vamos a imaginarnos que estamos fuera del tabernáculo, en el día de la expiación, observando cómo el sumo sacerdote entra al tabernáculo y después, a través del primer velo, llevando la sangre de uno de los dos machos cabríos para ofrecerla a Dios en el lugar santísimo como ofrenda por los pecados del pueblo, rociando con la sangre el propiciatorio. Lo imaginamos. Está entrando. Está dentro ya no le vemos, luego pasa, sale al lugar santo y pasa del lugar santísimo, pasa al lugar santo para seguir rociando con la sangre de ese sacrificio el resto de los muebles que estaban en el lugar santo y al terminar salía del tabernáculo y aparecía delante del pueblo. Este es el contexto en el que el autor nos está hablando. El sacrificio era público. Sin embargo, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para rociar el propiciatorio, nadie podía estar presente, ni siquiera podían estar presentes los sacerdotes. Mientras todo esto sucedía detrás del velo, el pueblo estaba esperando expectante a que el sumo sacerdote saliera del tabernáculo. Si no aparecía, es que Dios no había aceptado la sangre del sacrificio por los pecados del pueblo. Pero si le veían salir, entonces es que el pueblo había quedado limpio por la sangre de la víctima. Seguro que os habéis dado cuenta del evidente paralelismo con el sacrificio del Señor Jesús. El sacrificio del Señor se llevó a cabo a la vista de todos. Por eso primero tuvo que hacerse hombre, para morir en la cruz. Pero después, esto fue a la vista de todos, pero como en el sacrificio del macho cabrío. Pero después de su muerte y de su resurrección, ascendió a los cielos y desapareció detrás del velo. Y ahora está ejerciendo su ministerio sacerdotal en la misma presencia de Dios, delante de su trono y propiciatorio, sin que nosotros podamos verlo. Creemos por fe que se ha presentado ante Dios por nosotros, al igual que el sumo sacerdote levítico lo hacía en el antiguo tabernáculo. Y de la misma manera que entonces el pueblo esperaba la salida de su sumo sacerdote, nosotros estamos esperando que se descorra el velo que lo separa, lo invisible de lo invisible, para ver la segunda manifestación sobre la tierra de nuestro gran sumo sacerdote que ahora está en los cielos. Porque esto ocurrirá. Y además ocurrirá delante de todos. Será un evento público realizado en el espacio y en el tiempo. Que nadie se engañe. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Leamos de nuevo estos versículos después de haber visto su contexto para entender mejor lo que el autor intentaba explicar a sus lectores. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Muy bien, lo primero que vemos es que el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre para poder morir por nosotros.
Sin su humanidad no podía ser un sustituto aceptable. Solo un hombre puede morir en lugar de otro hombre. Esto no lo puede hacer ningún animal. Los sacrificios de animales en el antiguo pacto solo eran la imagen que apuntaba al único sacrificio que puede sustituir a un hombre, otro hombre. Y no cualquier hombre, sino uno sin pecado, para que su muerte no fuera la paga de su propio pecado, sino la paga de los pecados de aquellos hombres a los que sustituiría en esa muerte vicaria. Por eso, como dice el versículo 27, siendo hombre, solo podía morir una vez. Ahora bien, y aunque murió por nuestros pecados, esto no quiere decir que el Hijo del Hombre tenga que someterse a ningún juicio. Dios ya había declarado antes de su muerte que su vida era justa. En el momento de su bautismo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y en la transfiguración del monte: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Además, Dios declaró su inocencia, su perfección y su santidad cuando lo resucitó de los muertos. Y por si esto fuera poco, le ha dado el juicio, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, y porque llegará un día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Así que hemos visto tres cosas en estos versículos, las vamos a resumir. Primero, que el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre para poder morir en nuestro lugar. Segundo, que Él fue ofrecido una sola vez, porque hay una ley de Dios que dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y tercero, que debido a su vida justa no ha pasado por el juicio por el que pasan todos los hombres. Jesús murió por nuestros pecados ofreciéndose a sí mismo. Esto ya lo sabemos. El autor de Hebreos ya nos lo ha dicho en versículos anteriores. Pero resulta que también se puede decir, como dice el versículo 28, que fue ofrecido porque hubo unos hombres, romanos y judíos, que sin saberlo le ofrecieron como sacrificio para que se cumpliese la voluntad del Padre y la del Hijo, ya que ambas voluntades coincidían. Así que podemos decir que fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. Y aquí podemos ver otras dos cosas. Primero, nosotros sabemos que Jesús apareció para quitar nuestros pecados, Pero en el versículo 28 dice que llevó los pecados. Y llevar es parecido a quitar, pero con un matiz que lo hace diferente. Y ahora lo vamos a ver. Y segunda cosa, dice que llevó los pecados de muchos, no de todos. Lo primero que vemos, llevar. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Muy bien, quitar en el ámbito de la expiación de los pecados no es una palabra tan específica como la palabra llevar. Lo explico. Recordad que estas cosas el autor de Hebreos las está explicando a los destinatarios de una carta dentro de un contexto que ellos conocían muy bien. Lo volvemos a repetir. ¿Cuál era el contexto? El sacerdocio levítico. ¿Y cómo se quitaban los pecados entonces? Hasta la llegada del Mesías, hasta que la llegada del Mesías hiciera efectivo el sacrificio de los animales. Porque hasta entonces esos animales solo apuntaban al sacrificio de Jesucristo, que haría efectivo aquellos otros sacrificios que no eran efectivos realmente. De la siguiente manera. En los sacrificios ordinarios, luego vamos a hablar del sacrificio del día de la expiación, pero en los sacrificios ordinarios, cuando un judío confesaba al sacerdote sus pecados, éste los ponía simbólicamente sobre la cabeza de la víctima que se iba a sacrificar, y cuando ésta era quemada sobre el altar, los pecados desaparecían entre las llamas del holocausto. ¿Os dais cuenta cómo esta imagen tan gráfica y potente nos muestra cómo Jesús llevó sobre sí nuestros pecados haciéndolos desaparecer? Pero es que además esta imagen es todavía más poderosa en el día de la expiación, aquel día del año en el que
2 machos cabríos eran escogidos para ofrecerlos en sacrificio y solo uno era realmente el sacrificado. ¿Y qué pasaba con el otro? ¿Recordáis lo que pasaba con el otro? Creo que sí, vamos a verlo. Levítico 16, 20-22. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, o sea, con la sangre del primer macho cabrío que había sido sacrificado y que por lo tanto ya estaba muerto, después hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. El sacrificio de Cristo aúna en su persona el simbolismo de los 2 machos cabríos. Un macho cabrío es degollado y su sangre hará expiación por los pecados del pueblo. El otro, al llevar sobre sí los pecados del pueblo, los aleja de la presencia de Dios y de la presencia del pueblo. Este ritual era una sombra del sacrificio de Cristo. Él, Cristo, ha derramado su sangre para hacer expiación por nuestros pecados y al mismo tiempo se olvida de ellos llevándolos sobre sí y enviándolos al desierto. Veamos algunos versículos que muestran que Dios, al perdonar nuestros pecados, los lleva lejos para no acordarse de ellos. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Jeremías 31, 34. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto lo dijo Jeremías profetizando el nuevo pacto, profecía que el autor de Hebreos nos recordó en Hebreos 8, 12 y en Hebreos 10, 17. Salmos 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ya lo he explicado alguna vez, pero es curioso que no diga cuán lejos está el norte del sur, sino que dice cuán lejos está el oriente del occidente. Y esto es porque cuando en el globo terráqueo nosotros estamos, por ejemplo, en el Ecuador y vamos hacia el norte, llega un momento en que llegamos al norte y nos encontraríamos con los pecados. Pero cuando uno va del oriente al occidente, aunque en el oriente, o llamemos China oriente, cuando uno llega al oriente sigue habiendo oriente. Y cuando crees que has llegado al oriente, sigues teniendo oriente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esta imagen es muy gráfica de lo que ha hecho el Señor con nuestros pecados. Tan lejos como está el oriente del occidente, o sea, nunca se encontrarán, así ha hecho con nuestros pecados. Es impresionante. Miqueas 7:19, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El Señor jamás se acordará de nuestros pecados, pero no los de todos los hombres, sino los de muchos. De muchos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No dice que llevó los pecados de todos, sino que llevó el pecado de muchos, algo que ya había profetizado Isaías. Vamos a leerlo. Quedará satisfecho, está hablando del Señor Jesús, porque verá el fruto de la aflicción de su alma. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, a muchos, y llevará, o sea, cargará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. ¿Os dais cuenta? Estos textos del Antiguo Testamento confirman una verdad que se ve en el Nuevo, que somos pecadores y que por eso necesitamos un Salvador y un sacerdote. Un Salvador que nos quite los pecados
y un sacerdote que ore por nosotros, los transgresores de los que habla aquí Isaías, para poder llegar a un juicio que, sin su sangre limpiándonos, tendríamos más que perdido. ¿Nos hemos arrepentido ante Dios de nuestros pecados? ¿Le hemos confesado nuestras iniquidades? ¿Nos hemos rendido de verdad a su Hijo Jesucristo o preferimos seguir en nuestra rebeldía porque anteponemos nuestra propia opinión y nuestro propio consejo al suyo? ¿Nos dejamos guiar por la luz de Cristo a través de su palabra para poder ver la verdad de las cosas o preferimos seguir las mentiras de este mundo podrido pero tan atractivo? Hay de aquellos que no hayan dejado limpiar su conciencia con la sangre de Cristo. Hay de aquellos que no sigan limpiándose los pies con su palabra, porque tendrán que afrontar un juicio en el que tendrán que defenderse solo con sus propias justicias, y ya sabemos lo que opina Dios de nuestras justicias, que son como trapo de inmundicia. Nadie que no se haya lavado con la sangre de Cristo estará entre los muchos que Dios ha decidido salvar a través del sacrificio vicario de su Hijo. Y que nadie se engañe, porque Él vendrá de nuevo, pero no ya para salvar, sino para juzgar. Tercera parte. La segunda venida de Cristo. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Veis? En la segunda venida ya no vendrá para llevar los pecados de muchos, sino para juzgar a otros muchos que no quisieron morir a sí mismos en la cruz con Cristo, ni resucitar con Él a una nueva vida. Cierto que esto no es lo que dice explícitamente este versículo, pero sí lo dice de manera implícita, algo que además vemos por toda la Biblia. Lo que sí dice claramente es que volverá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y esto lo explicaré dentro de un momento. Pero antes quiero insistir en algo que está entre líneas en este versículo, que es la responsabilidad que tenemos nosotros de vivir como verdaderos creyentes sin descuidar el compromiso que adquirimos en su día cuando nos rendimos a los pies de Jesucristo. Y esto es algo muy serio porque corremos el riesgo de, si desatendemos aquello a lo que nos comprometimos, que el Señor nos juzgue. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor regrese, tendremos que rendirle cuentas. Nosotros también. Cuando Jesucristo regrese en gloria para el incrédulo, significará una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Para ellos será horrible escuchar del que todo lo va a juzgar: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús no trata de asustar a nadie, pero sí que advierte del horror de lo que puede ocurrir en aquel día, la perdición eterna, porque ya no habrá vuelta atrás. Pero los creyentes también corremos un peligro si descuidamos una salvación tan grande. Si creemos en Él, ya somos salvos de la ira venidera, así lo dijo el Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que el creyente no pasará por un juicio final porque ya hemos sido juzgados en la persona de Jesucristo, pero sí tendremos que rendirle cuentas. En aquel día, la obra de cada uno de nosotros se hará manifiesta porque el día la declarará. Cuando venga Jesucristo con la luz de la mañana, el día la declarará, pues el fuego revelará esas obras. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó sobre el fundamento que es Cristo, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien, esto era necesario recordarlo, pero no es esto de lo que habla el autor de Hebreos en este final del versículo 28. Lo que destaca, el énfasis en este versículo, no es tanto el horror del juicio en aquel día, del juicio final, sino la alegría de la gloria que les espera a los que esperan en el Señor.
Aquí es donde pone el acento en este versículo. La entrada en la plena salvación que ya tenemos, pero que todavía queda por completar. Jesucristo volverá para salvarnos, dice este versículo. Pero si ya lo somos, entonces, ¿qué sentido tiene venir a salvarnos? ¿Para justificarnos de nuestros pecados? No, porque esto ya lo hizo en su primera venida. Gracias al sacrificio en la cruz, nos eliminó de la culpa del pecado que nos condenaba a la muerte eterna. ¿Vendrá para santificarnos? Tampoco, porque eso es lo que está haciendo ahora Él como sumo sacerdote desde el cielo. Él anula el dominio del pecado en nuestra vida gracias al poder de su Espíritu Santo actuando en nosotros. Lo que dice este versículo es que regresará, pero sin relación con el pecado. Por eso no vendrá a salvarnos del pecado ni a sostenernos en esa salvación. Dice que vendrá sin relación con el pecado, y lo que significa esto es que no vendrá ni para salvarnos ni para santificarnos, sino para consumar la salvación que ya comenzó en nosotros cuando nos convertimos, o sea, que regresará para glorificar nuestros cuerpos. En aquel día entraremos de pleno en la herencia que Él ganó para nosotros en su primera venida. En aquel día Él restaurará nuestros cuerpos que ahora están sujetos a la corrupción y a la muerte que ocasiona el pecado en ellos. En aquel día nos será imposible pecar, porque en aquel día transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y quiero terminar esta exposición, la exposición de este versículo, analizando un verbo que aparece en el original griego con una fuerza que no tiene en español. Este verbo es esperar. Jesucristo regresará a por los que le esperan. Este verbo en griego es, lo tenéis ahí, apekdechomai, y significa asiduamente, diariamente. Así que podríamos traducir esta frase como esperar, pero no de cualquier manera, sino ansiosamente la salvación, que es algo parecido a lo que Pablo le dijo a Timoteo en aquel momento antes de ser ejecutado por los romanos. Por lo demás, Timoteo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que, ¿os acordáis?, aman su venida. ¿Para quién está guardada la corona de justicia que Jesús tiene preparadas para los que Él ha salvado? Para los que aman su venida. Esta es la reflexión final del versículo 28. ¿Esperas ansiosamente el regreso del Señor? ¿Amas su venida? ¿Tu meta y la razón de tu vida es esperar la segunda venida del Señor? A ver, ¿cuántos de verdad aquí creemos lo que nos dice el Señor? Ciertamente vengo en breve. ¿Y cuántos aquí podríamos levantar la mano y confesar que decimos todos los días, amén? Sí, ven, Señor Jesús. Y fijaos en algo más. El escritor de Hebreos podría haber redactado esta frase de otra manera. Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los creyentes, o para salvar a los que confían en Él. Y hubiera estado perfectamente dicho. Pero ¿por qué no lo ha escrito así? ¿Qué hay en este verbo griego, esperar ansiosamente, que nos pueda ayudar a entender mejor si nuestra fe es sincera o no? Hay mucha gente que se considera creyente, pero a veces se están engañando, porque creen que son creyentes por el mero hecho de decir que creen en Dios o porque suelen asistir a una iglesia. Pero eso no hace la diferencia entre un verdadero creyente y el que no lo es. Lo que de verdad hace la diferencia entre un creyente y otro que no lo es, entre otras cosas, ¿sabéis lo que es? Si espera asiduamente, o sea, todos los días, la venida de su Señor. Todos los que aman su venida,
todos los que gimen dentro de sí mismos esperando la adopción, la redención de su cuerpo, todos los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, todos esos son verdaderos hijos de Dios. Así que desde hoy mismo vamos a proponernos a amar más su segunda venida, pero sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque amar su regreso, bien entendido, ¿sabéis lo que va a producir en nosotros? Nos va a animar a servir más y mejor al Señor aquí en este mundo. Porque amar el regreso del Señor Jesús no significa quedarnos mirando los cielos sin hacer nada, solo esperando, como han hecho multitud de sectas a lo largo de la historia. Amar su regreso es desearlo, pero velando. Es estar preparados, como en la parábola de las 10 vírgenes, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estar preparados es una espera entregada a su servicio, no una espera contemplativa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados sirviendo al Señor, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ni pensáis. Hemos comenzado este sermón imaginándonos que estábamos fuera del tabernáculo del desierto, esperando la salida del sumo sacerdote detrás del velo. Es una imagen, como todas las imágenes del sacerdocio en el Antiguo Pacto, que nos puede ayudar a entender muy bien cómo debemos comportarnos en el Nuevo Pacto. Hemos estado viendo en los últimos capítulos de Hebreos cómo nuestro sumo sacerdote ha traspasado el velo y está intercediendo por ante Dios por nosotros. No podemos verlo, como los israelitas tampoco podían ver a su sumo sacerdote rociar con la sangre del sacrificio, el propiciatorio que estaba sobre el trono de Dios dentro del tabernáculo que llevaban por el desierto. Jesucristo, como aquellos sumos sacerdotes levitas de la casa de Aarón en el Antiguo Pacto, ha traspasado el velo, entrando en un mundo que es invisible para nosotros. Y ahora mismo está en el lugar santísimo y nosotros todavía fuera, esperando que regrese. ¿Estamos realmente deseando verle salir? ¿O estamos tan atareados y entretenidos con otras cosas que no es sirviéndole ni deseando ver su regreso? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, puede tomar del agua de la vida gratuitamente. Jesucristo es el que da testimonio de estas cosas y dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y nosotros qué decimos? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Qué pensáis de todo esto? Podemos decir que el Señor murió en nuestro lugar para llevar nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente y que vivimos anhelando su regreso. Si hay alguien hoy aquí que duda del poder de la sangre de Jesús para llevar sus pecados o sospecha que no regresará a buscarle porque ya está tardando demasiado, y sin embargo hoy Dios le ha estado hablando a su corazón y desea ser limpiado por la sangre de Cristo para vivir una vida eterna, entonces ahora es el momento de postrarse a sus pies y pedir perdón por el pecado de incredulidad y por la rebeldía de haberle dado la espalda durante tanto tiempo. Busca a Dios, entrégate a Él sin condiciones, pídele que te libre del juicio al que todos estamos llamados después de morir, un juicio en el que nadie será declarado inocente si previamente no ha sido lavado por la sangre de su Hijo Jesucristo. Humíllate ante Él. Humíllate ante Él porque aunque nuestro Dios es fuego consumidor, también es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Si te rindes de tus rebeliones, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo,
porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Porque como un padre se compadece por sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y para los demás, para los que sí creemos que el Señor nos ha salvado y sin embargo lo estamos pasando mal por lo que sea, recuerda que esa salvación todavía no está completa. Jesucristo pronto se manifestará por segunda vez, abrirá el velo que lo separa de nuestra vista, un velo que separa lo visible de lo invisible, y aparecerá por segunda vez para salvar a los que amamos su venida. Amén.